Abordamos ahora el problema de seleccionar aquellas componentes que deben de retenerse en el análisis de componentes principales. Como hemos dicho, el objetivo principal del análisis de componentes principales es reducir el número, la dimensión del problema, el número de variables con las que estamos trabajando, pasando de un conjunto grande n a un conjunto pequeño p. Quizás una de las mayores dificultades del análisis de componentes principales es seleccionar el número óptimo de componentes, es decir, el menor número posible de estas que expliquen la mayor variabilidad posible. Siempre debemos de jugar con esos dos parámetros, intentar reducir al máximo el número de componentes que vamos a considerar, que vamos a utilizar, pero intentando recoger la máxima variabilidad posible, la máxima información que esté contenida en nuestros datos. O dicho de otra forma, perder la mínima información posible. Dos criterios podemos utilizar a la hora de seleccionar variables que tienen un perfil totalmente distinto. El primer criterio es que el investigador decide. Ocurre en determinadas situaciones que el investigador quiere recoger información sobre 3 o 4 componentes, 3 o 4 factores que piensan que inciden en un determinado problema. Y para cada uno de esos factores selecciona unas cuantas variables que pueden evaluarlo. A priori el investigador sabe que quiere recoger en ese análisis, pongamos 4 variables, para lo cual ha recogido 12 ítems, 3 por cada una de las factores que quiere recoger. En ese caso, con independencia de cuáles sean los criterios de carácter técnico, es el investigador que toma la decisión. Considero 3, 4, 5 las variables las componentes que desea. Si no hay ningún criterio a priori que el investigador imponga, se pueden utilizar criterios analíticos y hay algunas alternativas. Esas alternativas fundamentalmente son de carácter, son recomendaciones y aunque existen una gran cantidad de test que permiten fundamentar de forma objetiva la decisión sobre cuántas variables deben de ser seleccionadas, estos habitualmente no se utilizan porque son muy fuertes las hipótesis bajo las cuales podemos obtener información fidedigna de esos contrastes. Aquí en este pequeño video tutorial vamos a ver simplemente los más habituales que presenta el SPSS. El primero de ellos, con diferencia el más aceptado de todos, el que vamos a utilizar casi con toda seguridad, es el criterio de la media aritmética, que también a veces se llama criterio de Keiser. Se seleccionan aquellas componentes principales cuyo autovalor, el autovalor que tenga asociado, exceda de la media de los autovalores. Es decir, lambda. Se selecciona aquellas componentes, lambda sub k, cuyo valor exceda del valor medio de todos los autovalores que tengamos. En el caso en que las variables están estandarizadas, como la suma de todos los autovalores tiene que ser igual al número de variables, esta regla, en definitiva, se traduce en la que generalmente utilizaremos, que será seleccionar aquellos componentes principales cuyo autovalor sea superior a la unidad. También existen otros criterios. Este es un criterio de carácter gráfico que se llama gráfico de sedimentación o el criterio de Cattell. Es un indicador gráfico y a veces es de difícil interpretación. Consiste en realizar un gráfico donde se van en el eje de abscisas, se ponen las distintas componentes, ordenadas de menor a mayor, y en el eje de ordenadas se escriben los autovalores o se representan los autovalores que tiene cada una de esas componentes. Entonces, el criterio es observar esta gráfica que aparece cuando se unen mediante una poligonal todos esos puntos y seleccionar solamente aquellas componentes donde se observa un cambio importante en la pendiente de la curva. Siempre se sabe hacer una curva porque siempre los autovalores van de mayor a menor, y allí donde hay un cambio importante en la curvatura, nos indica el punto o el número de componentes que tendríamos que recoger. Aquí en este gráfico, pues tendríamos que quedar con 2 componentes, mientras que nos tendríamos que quedar en 5 componentes. La razón por la que esto se llama gráfico de sedimentación es porque se hace el símil de una montaña y
la idea sería desde dónde tengo que tirar la piedra. Si tiro la piedra desde aquí arriba, ¿dónde quedaría parada? ¿Okay? Por eso se llama gráfico de sedimentación, porque es donde se sedimentan las piedras que caerían de una montaña. Vamos a ver el ejemplo en SPSS, vamos a ver cómo se obtienen esos indicadores, y si nos fijamos a la hora de realizar análisis de componentes principales, como siempre jugando con estas 5 variables con las que estamos jugando, fijaros que en extracción, este menú, es donde tenemos los criterios para seleccionar el número de componentes. Podemos utilizar el criterio basado en autovalores mayores que 1, o bien el investigador fija el número de componentes que quiere seleccionar. ¿Okay? Además puede solicitar el gráfico de sedimentación. Vamos a tomar esta opción, vamos a continuar y vamos a aceptar. Okay. Y aquí nos aparece la información, este es el gráfico de sedimentación. ¿Okay? Veis que parece difícil de interpretar. El criterio del autovalor superior a 1 es el que toma por defecto, y en este caso tendríamos que seleccionar las 3 primeras componentes principales. ¿Okay? Las 3 primeras componentes principales que acumulan un total del 94% de la información, o bien las 2 primeras componentes que acumulan, porque este valor está muy próximo a 1, el 75%.